algo define a los mexicanos en estas fechas patrias, es nuestro exuberante y desbordado nacionalismo. Ya sea en los festejos con amigos y familias, o las verdaderas verbenas multitudinarias en las plazas públicas. Nadie podría negar que cuando se trata de querer a México, somos unos expertos en la materia, aunque sea por un par de días. Hoy, que iniciamos nuestro cuarto año de viaje, parece necesario y saludable que volvamos al primer destino de todos, el nacionalismo mexicano. Por esta razón, retomaremos las visiones que diversos conocedores nos dan sobre el tema, buscando de esta manera esclarecer uno de los salones más amplios y mejor amueblados en la mente del mexicano, y una de las realidades más fascinantes de nuestro nuevo México. ¿Y cómo ves entonces vestimenta charra, como la has descrito, de las dos orillas, allá y acá? El charro que, como buen macho, bebe, se emborracha, y son los símbolos, yo creo que símbolos malhadados del sentir nacional, ¿no? Mira, yo creo, ahora sí que me van a permitir la palabra, ya a las horas que sale este programa no hay problema. Es muy común que en los sombreros estos que nos ponemos para celebrar dice ¡Viva México, cabrones! Creo que México, siempre he dicho, México tiene que empezar a olvidarse del cabrones y quedarse en el Viva México. O sea, alegrarse de todo lo que tiene ser mexicano y México como riqueza y olvidarse de echar la culpa afuera. Por supuesto que hay muchos problemas de México que vienen de fuera. Lo digo como mexicano. Me hice mexicano porque quise y tengo mi pasaporte y mi sin dejar de ser español. O sea, nací allá, me hice mexicano. Ustedes, o sea, a mí me encanta ese amor que tienen por la bandera. Vuelvo a lo del... No soy el más nacionalista, pero siempre he respetado mucho y lo vivo. Creo que el ser mexicano, la celebración de estos días y del resto de los días, se tiene que ir por ahí. La primera vez que oí el himno en el Estadio Azteca, en una Copa América cuando México la ganaba... Al Brasil, no ni menos. No, yo antes todavía, la del 94, 93, no, 93 o 94, una que se jugó en Estados Unidos y México. Llegué a un partido ya justo cuando iba a empezar y estaba sonando el himno, uno de estos de noche. Se me saltaron las lágrimas. Y yo no soy de himnos, o sea, pero me emocionaba. Porque había 120,000 personas en el Estadio Azteca cantando el himno y lo sentían. Por lo pronto, hagamos un brindis por México. Salud, ¿sí? Por México. Salud. Con el mismo tequila y con el mismo énfasis, hagamos un brindis por España. Por España. Salud. Gracias, mi querido Nacho. Muchas gracias. Te agradezco de verdad que hayas venido en tu calidad de gachupín en una fecha como el 16 de septiembre. Charro de acá y de allá. Charro de dos orillas. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Casi todos los países, y México no es la excepción, el grito de invocación de la nacionalidad siempre equivale a marginar a los otros, hasta insultarlos. En México decimos, y te lo voy a decir con mucho respeto, ¡Viva México, hijos de la chingada! Yo creo que ese es un dicho muy bueno, y es un dicho que en realidad ahí no está diciendo mueran los gachupines, simple y llanamente está diciendo ¡Viva México! Y después una expresión que contiene dolor, júbilo, arrogancia, también humildad. O sea, es una frase muy compleja que ha dado para grandes obras literarias. Sí. Claro, ya sé, tenemos que volver a citar a Octavio Paz, como siempre se hace, pero no solo ha sido él, ¿no? Roger Bartra, muchas personas han hablado, da para continuar y seguirle viendo y seguirle rascando ahí. Pero verdaderamente estamos conscientes de qué estamos exaltando cuando decimos ¡Viva México! A veces por no mirar, por mirar excesivamente nuestros defectos, nuestras contrahechuras, no nos damos cuenta de tremenda presencia que hemos tenido a nivel mundial. Hemos generado a nivel del arte, de la cultura, del cine, mexicanos verdaderamente universales, ¿no? Que han sido
Y lo siguen siendo. paradigmáticos. Y lo siguen siendo. Tenemos artistas de los que podemos enorgullecernos. Gabriel Orozco está en todos los museos del mundo. Muchos de nuestros cineastas están en todas las pantallas del mundo también y son reconocidos afuera. Músicos nuestros. En lo que estoy en pro es en la necesidad de describirnos como un grupo social, como una nación en un planeta que es cada vez más pequeñito, una aldea global más mezclada también cada vez, pero con grupos muy definidos. ¿Y quién es ese nuestro? Pues a ese nuestro le podemos llamar México. Y ese México nuestro tiene mucho por qué dar la batalla. Entonces tú finalmente Sí, se nombra. muy orgullosa de ser mexicana. Por supuestísimo, si solo soy mexicana. Muchas gracias, Carmen. No. Eres una mexicana muy agradable de ver. Al revés, la agradable eres tú. Eso es muy mexicano, ¿eh? Entonces estamos siendo muy mexicanos. Así es. Para terminar, pues, ¡Qué buena despedida! Eugenia Aguirre, te agradezco muchísimo que me acompañes en este lugar más que emblemático. Estamos en el castillo de Chapultepec, que es la cuna de un montón de anécdotas, hechos históricos, pero también la cuna de muchos símbolos. Claro, eso Muy, es parte muy de nuestra importantes. cultura. Parte de nuestra cultura, ¿verdad? Absolutamente, sí. Yo recuerdo de tu magnífico texto de Gonzalo Guerrero, en donde pues tú nos reseñas cómo, de hecho, los primeros mexicanos aparecieron de la unión de este español náufrago en las costas de lo que ahora es Quintana Roo, Así es. con una local. Es decir, el mestizaje surgió ahí. ¿Por qué no nos hablas de eso como el origen de la nación? Mira, es muy importante conocer este mestizaje porque es precisamente ahí se origina nuestra nacionalidad. O sea, es un mestizaje luminoso que se da 8 años antes de que Cortés llegara a Veracruz. Es un mestizaje que se da dentro de un matrimonio maya perfectamente legítimo y establecido, y Gonzalo Guerrero se casa con la hija del cacique del señor de Chectemal, que llamada Ixchel, y tiene varios hijos, los procrea con ellos, y él se establece en este linaje maya, y no solo eso, sino va a morir peleando en contra de los conquistadores españoles en Punta Caballos, en Honduras. Ahora, ¿por qué es importante? Porque siempre se nos ha educado a ver nuestro mestizaje como un mestizaje bastardo, del cual debemos de renegar, que ha facilitado la baja autoestima de nuestro pueblo, porque siempre se nos ha dicho que somos hijos de una violación que perpetró Hernán Cortés en Malitzin o Doña Marina. Ahora, todo eso repercutió durante la época del virreinato, que mal se le llama colonia, es el virreinato. Los dominantes, la cultura dominante, nuestros ancestros españoles, porque también son nuestros ancestros, y en el momento de la conquista, el imperio de Carlos V era el imperio más poderoso de la tierra, del cual debemos estar orgullosos porque también es parte de nuestra sangre, ¿verdad? No es una barbaridad decir eso. Pero para nada. Ni es ser un vendepatrias. Pero en absoluto, es la mezcla. El mestizaje es mezcla de sangres. Entonces nosotros podemos estar orgullosos tanto de nuestras culturas prehispánicas como de la cultura española que en ese momento, en el siglo XVI, vino a germinar su semilla en nuestras tierras. Sí. Pero no debemos de soslayar eso. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Querámoslo o no, es un hecho. Pues ¿cómo nos llamamos? ¿En qué idioma estamos hablando? Estamos hablando en español. Tú te llamas Eugenio, yo me llamo Gabriel. Así es. ¿Pudieras ahondar un poco en este mito de que México nació en 1810, en 1821? Que la independencia es lo que le da el timbre distintivo ya de identidad a nuestra nación como México. No, todavía no había ese sentido de nacionalidad. Se consuma la independencia, para mi gusto, es hasta 1824, pero cuando ya se derroca a Iturbide y el Congreso Constituyente
determina crear un triunvirato para que gobierne el país ya dentro del esquema de una república federal, fíjate, es cuando para mi gusto se consuma la independencia. Y el primer presidente de este país va a ser Guadalupe Victoria. Pero hasta ese momento podríamos echar la proclama del grito de ¡Viva México! Así es. Ya en ese momento se empieza a gestar un nacionalismo. Ya cuando se logra la República restaurada después del Imperio Maximiliano, ya hay un sentido de nacionalidad. Debo decirte que Maximiliano era un hombre muy nacionalista y muy mexicano. Era muy nacionalista y muy mexicano. Así Inclusive muchas de sus actividades las atendía vestido de charro. Sí. Era un liberal trasnochado, o sea, un liberal que no correspondía ni a su época ni a los aires de los tiempos de Europa. Y finalmente a él le convenía, en su calidad de emperador, que esto cobrara una idea de autonomía y de nación distinta de la cual él iba a ser soberano. Por supuesto, Gabriel. Tienes razón, Maximiliano es uno de los grandes fomentadores del nacionalismo mexicano. Esto va a ir fomentándose, va a ir creciendo, y ya para nuestras fechas hay un conocimiento cabal de los componentes de nuestra nacionalidad. En tal sentido, no hay un reclamo legítimo de quién es dueño del nacionalismo en México. No, pues yo puedo ser reaccionario y ser mexicano, o sea, y sentirme muy patriótico. Sí, pero el nacionalismo ni se patenta ni crea propiedad industrial, ¿verdad? El nacionalismo es un pensamiento diversificado entre la sociedad mexicana, y cada quien asume su nacionalismo como lo entiende. Pero hablo de un nacionalismo sano, no del chauvinismo ramplón, el nacionalismo ultranza de que los mejores tamales del mundo son mexicanos. Eso no nos interesa. El nacionalismo debe estar fundamentado en nuestros antecedentes culturales. Porque hay momentos, perdón que te interrumpa, hay momentos de exaltación. Sí, bueno. Exaltación colectiva donde aflora ese sentido, ¿no? Los partidos de fútbol, de la selección. En esos casos es perfectamente permisible. O sea, todos hemos visto los desmanes de los hinchas argentinos, los desmanes de los hooligans ingleses en los partidos de fútbol, y también es permitido que nuestros porristas mexicanos también hagan escándalo y pongan la bandera. Esto me parece sano, me parece que son expresiones sanas, porque se dan en un ambiente de libertad, en un ambiente propositivo, y no necesariamente con la intención de ofender al resto de la humanidad, ¿verdad? Y ese nacionalismo es muy valioso. Con lo visto en nuestras fiestas patrias, debemos aceptar que en el centro de nuestra psique colectiva se encuentra esa profunda reverencia hacia nuestro país. ¿O será acaso una reverencia al relajo y a la fiesta? Quizá no haya una respuesta a estos planteamientos. O quizá la respuesta sea una combinación de ambas cosas. Lo que es fundamental sería que, para no caer en viejos paradigmas, en generalizaciones o en simples falsedades sociológicas, que debamos continuar este viaje que poco a poco irá alumbrando, fragmento por fragmento, esa neblina que rodea la complejidad del mexicano y, por extensión, la complejidad y riqueza de nuestro nuevo México.